Dicen que todos tenemos un doble en el mundo. Una copia exacta, una réplica biológica caminando bajo el mismo cielo, respirando el mismo aire contaminado en algún punto remoto del globo. La estadística moderna nos consuela diciendo que es solo una coincidencia genética, un capricho del azar del ADN que ha decidido reciclar un rostro tras miles de millones de combinaciones. Pero la estadística es el refugio de los que tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ese doble no está al otro lado del océano, ni en una ciudad lejana que nunca visitarás? ¿Qué pasa cuando tu doble está en el pasillo de tu casa, a 3 metros de ti, dándote la espalda con una familiaridad insultante? En la Biblioteca de los Muertos, hoy abrimos el archivo de los doppelgangers, el fenómeno de los dobles fantasmales. No estamos hablando de gemelos perdidos, ni de impostores de carne y hueso, estamos hablando de una ruptura violenta en la exclusividad de tu existencia. Imagina la escena. Llegas a casa después de un día agotador. El silencio de tu hogar debería ser tu refugio, el lugar donde tu identidad está a salvo de las miradas ajenas. Dejas las llaves en la mesa y, al levantar la vista hacia el pasillo que conduce a las habitaciones, lo ves. Una figura de pie, inmóvil. Viste tu misma chaqueta, tiene tu misma altura, incluso el patrón de su cabello es idéntico al que viste en el espejo esta mañana. Al principio, tu cerebro intenta protegerte, piensas que es un reflejo, que es una broma, que tu mente te está jugando una mala pasada por el cansancio. Pero entonces, la figura respira. Notas el movimiento de sus hombros, el ligero balanceo de su cuerpo. No es una sombra, es un eco de carne, y en ese instante, la unicidad de tu ser se desmorona. Si él está ahí, ¿quién eres tú? Si él ocupa tu espacio, ¿qué derecho tienes tú a reclamar tu nombre? El término doppelganger proviene del alemán, doppel, doble, y ganger, andante. El que camina al lado. Pero en el folclore antiguo y en las crónicas de lo inexplicable, nunca es una compañía bienvenida. Encontrarse con uno mismo es el tabú definitivo de la naturaleza. Es como si el universo hubiera cometido un error de impresión y estuviera tratando de ocultarlo duplicando la página. La presencia de un doble no es una curiosidad biológica, es una sentencia existencial. En las antiguas leyendas nórdicas y germánicas, ver a tu propio doble era un omen, un presagio de muerte inminente. Se decía que el alma, sintiendo el final, se proyectaba fuera del cuerpo para despedirse de los lugares conocidos. Pero los testimonios que guardamos en la biblioteca sugieren algo mucho más agresivo. El doppelganger no siempre es una proyección pasiva, a veces, es un competidor. ¿Que busca una entidad que roba tu rostro? Algunos investigadores del fenómeno sugieren que estos dobles son fallas en la matriz, errores de renderizado de una realidad que ya no puede sostener la individualidad de tantos miles de millones de personas. Otros, más inclinados hacia lo oculto, creen que son parásitos dimensionales que esperan el momento de mayor debilidad de un individuo para suplantarlo. Es el horror de lo siniestro, aquello que debería ser familiar y seguro, pero que de repente se vuelve extraño y amenazante. Ver a tu doble es ver el fin de tu propia importancia, es entender que eres reemplazable, que tu vida, tus recuerdos y tus afectos pueden ser transferidos a otra carcasa idéntica sin que el mundo note la diferencia. El doppelganger no viene a visitarte, general, viene a heredarte. Mira hacia el pasillo de tu propia casa. Asegúrate de que las luces estén bien encendidas. En este especial, vamos a recorrer los pasillos de la historia y de la paranoia moderna para entender por qué encontrarte contigo mismo es la peor pesadilla que puedes tener. Desde maestras de escuela que daban clase mientras sus dobles vagaban por el jardín, hasta testimonios de personas que descubrieron que su familia llevaba horas cenando con alguien que se veía exactamente como ellos, mientras ellos estaban atrapados afuera. Prepárate, porque tras este rostro en el pasillo, vamos a viajar al pasado. Vamos a conocer el caso de Melissa G. y el presagio de la sombra que destruyó su vida frente a docenas de testigos. El bloque El presagio de la sombra está cargando, y tu doble acaba de girar la cabeza. Para entender el horror de los doppelgangers, debemos alejarnos de los Nians de la ciudad moderna y viajar al año 1845, al pensionado von Neuwelke, en la actual Letonia. Allí, entre las paredes de una institución de élite para jóvenes damas, ocurrió el caso mejor documentado de la historia sobre dobles fantasmales, el caso de Melissa G. En la Biblioteca de los Muertos, este archivo es fundamental porque no se basa en el testimonio de una sola persona confundida, sino en la vista de 40 alumnas que presenciaron lo imposible a plena luz del día. Melissa G. no era una mujer de misterios,
Era una maestra de francés de 32 años, eficiente, amable, aparentemente, portadora de una maldición que la obligaba a dividirse frente a los ojos del mundo. El doppelganger aquí no era una sombra en un rincón, era una presencia de carne y hueso que compartía el espacio con su original, robándole la energía vital con cada manifestación. La primera vez que ocurrió de forma masiva, Emily estaba escribiendo en la pizarra. Ante el asombro de las alumnas, una segunda Emily apareció de pie justo al lado de la maestra original. La copia imitaba cada uno de sus movimientos, pero no sostenía tiza. Simulaba escribir en el aire con una precisión mecánica. La clase quedó sumergida en un silencio sepulcral, un frío ártico invadió el salón mientras las dos figuras, idénticas hasta en el último pliegue de sus vestidos, ocupaban el mismo espacio visual. Pero lo más aterrador era la diferencia en su esencia. Mientras la Emily real se volvía pálida, lenta y casi catatónica, la copia parecía vibrar con una nitidez sobrenatural. Era como si el doble fuera un parásito que necesitaba drenar la fuerza de la original para poder manifestarse en nuestra dimensión. La maestra Sage ni siquiera se daba cuenta de su división, solo sentía una fatiga repentina que la dejaba al borde del desmayo. El incidente más famoso ocurrió semanas después. 40 alumnas estaban en el salón de costura, mirando a través de los ventanales hacia el jardín del pensionado, donde veían a Mademoiselle Sage recogiendo flores. En ese mismo instante, la maestra entró al salón de costura y se sentó en la silla de la supervisora, que estaba vacía. Las niñas, confundidas, miraron al jardín y ella seguía allí. Miraron a la silla, y ella estaba allí también. Dos versiones de la misma mujer en dos lugares distintos, a plena vista. Algunas valientes decidieron acercarse a la figura sentada en la silla. Relataron que la copia era tangible, pero ofrecía una resistencia extraña, como si estuvieran tocando una tela hecha de aire denso o una telaraña espesa. No tenía pulso, no tenía calor. Y mientras las niñas interactuaban con la copia, la Emily del jardín se quedó paralizada, como una estatua de sal, mirando al vacío con ojos muertos. El doppelganger no era solo un reflejo, era una partición de su existencia. El mito del doppelganger como presagio de muerte no es una invención literaria. En el folclore germánico, ver a tu propio doble es la señal de que el hilo de tu vida ha empezado a deshilacharse. Emily Sage fue despedida de 18 empleos diferentes debido a este fenómeno. Sus empleadores, aterrorizados por las quejas de padres y alumnos, la echaban a la calle una y otra vez. Ella nunca pudo tener una vida normal, porque su sombra se negaba a quedarse pegada a sus pies. El doppelganger es, en última instancia, el recordatorio de que somos seres fragmentados. La historia de Emily sugiere que algunos individuos tienen una cohesión de alma defectuosa, permitiendo que su imagen se filtre hacia la realidad como una mancha de aceite en el agua. Pero cuidado, el mito dice que si el doble logra quedarse más tiempo que el original, el intercambio se vuelve permanente. Mira las fotos antiguas de tu familia. Busca a alguien que parezca estar en dos lugares a la vez, o cuya mirada parezca un segundo más lenta que la del resto. Emily Sage murió en la soledad, perseguida por una versión de sí misma que nunca la dejó en paz. Pero el fenómeno no se quedó en el siglo XIX. Prepárate, porque del pensionado von Neuwelke vamos a viajar a los foros de Reddit y a las cámaras de seguridad modernas. Vamos a escuchar los testimonios de personas que llegaron a casa solo para descubrir que su familia ya los había saludado, hace 5 minutos. El bloque del error de la realidad está cargando, y tu doble acaba de entrar por la puerta principal. Lo de Emily Sage puede parecer un relato romántico de otra época, pero en 2026, el fenómeno del doppelganger ha dejado las aulas victorianas para infiltrarse en nuestras casas suburbanas y en nuestros edificios de departamentos inteligentes. En la biblioteca de los muertos, los testimonios modernos son los más aterradores, porque ya no vienen de maestras de francés, sino de gente como tú y como yo. Personas que postean en Reddit, en foros de Glitching the Matrix, o en hilos de 4chan, describiendo errores en la lógica de su vida cotidiana que no pueden explicarse con ciencia, sino con una ruptura del tejido mismo de la realidad. Hablamos de la falla en la matriz. Ese momento en que el sistema operativo del universo comete un error de renderizado y permite que dos versiones del mismo activo ocupen el mismo servidor local. Si alguna vez llegaste a casa y tu madre te dijo, pero si acabas de subir a tu cuarto hace un minuto, mientras tú apenas estás cruzando el umbral, presta atención, no es un olvido. Es el error de la realidad, reclamando tu lugar. Uno de los testimonios más perturbadores de los últimos meses describe a un hombre en Chicago que regresó a casa después de un turno doble.
Al entrar, escuchó a su esposa riendo en la cocina, hablando con alguien. Cuando asomó la cabeza, la vio sirviendo la cena a un hombre que estaba de espaldas, sentado en su silla habitual, vistiendo su misma ropa de trabajo. Lo más escalofriante, general, no fue verlo, fue escuchar la voz del hombre. Era su propia voz, con su mismo tono, sus mismos modismos, contando una anécdota que a él le había pasado ese mismo día. El hombre real retrocedió, salió de la casa y llamó a su esposa desde el celular. Ella contestó con total normalidad: «Hola, cariño, ¿por qué llamas? Si estás aquí sentado conmigo». En ese segundo, la realidad se fragmentó. No había un impostor con una máscara, había una duplicación perfecta de la información vital de un ser humano. El doppelganger moderno no solo roba tu rostro, roba tus datos, tu comportamiento y tu lugar en el orden social. ¿Cómo es posible que esto suceda en un mundo tan vigilado? En la biblioteca, analizamos la teoría de la simulación saturada. Con 8.000 millones de personas, el sistema ha empezado a optimizar recursos, reutilizando instancias de personas en diferentes puntos para ahorrar memoria. Pero a veces, las instancias se cruzan. Hay cientos de reportes en foros de seguridad de personas que se han visto a sí mismas conduciendo el auto de al lado en una autopista, o que han recibido fotos de amigos en un festival donde ellos juran que nunca estuvieron, pero donde la persona en la foto lleva incluso sus mismas cicatrices. El doppelganger moderno es una anomalía de red. Es el eco de una acción que el universo ejecutó 2 veces por error. Y lo más peligroso es que, en la era de las cámaras de seguridad, el fenómeno ya no es subjetivo. Hay grabaciones de cámaras de timbre ring que muestran a una persona entrando a su casa a las 6 de la tarde, 3 minutos después, muestran a la misma persona, con la misma ropa, llegando de nuevo, confundida al encontrar la puerta cerrada con llave por dentro. Lo que estos testimonios tienen en común es una sensación de frialdad metafísica. Los que han estado cerca de su doble describen un olor a ozono, a electricidad estática, y un silencio que parece devorar el sonido ambiente. Es como si el doppelganger fuera un agujero negro, de información, un vacío que absorbe la realidad a su alrededor. En un testimonio de un foro de habla hispana, una mujer relató cómo encontró a su hijo jugando en su habitación, mientras al mismo tiempo lo escuchaba llorar en el patio. Al acercarse al niño en la habitación, este no se giró, simplemente siguió jugando con bloques, pero los bloques no hacían ruido al chocar. Cuando ella finalmente tocó su hombro, el niño se deshizo en una nube de estática gris y el llanto en el patio se detuvo de golpe. El doppelganger no era una persona, era una proyección de un dato corrupto que intentaba estabilizarse en el mundo físico. Revisa tu historial de ubicación en Google Maps. ¿Alguna vez has visto un punto en un lugar donde sabes que no estuviste? No lo borres. Podría ser el rastro de tu otro yo moviéndose por la ciudad. Los testimonios modernos nos advierten que el fenómeno se está acelerando. Ya no son casos aislados de una vez en la vida, son errores frecuentes que la gente está empezando a normalizar por puro instinto de supervivencia. Pero cuidado, el folclore moderno dice que si el error persiste demasiado tiempo, el sistema decide borrar una de las 2 copias al azar para recuperar la estabilidad. Prepárate, porque tras estos errores de la realidad, vamos a aprender las reglas de supervivencia. Vamos a hablar de la regla de oro, de por qué el contacto visual con tu doble es el fin de tu existencia tal como la conoces. El bloque de la regla de oro está cargando, y alguien acaba de tocar a tu puerta con tu mismo ritmo. Si estás escuchando esto, es porque la probabilidad de un encuentro ha dejado de ser 0. Escucha con atención, porque en la biblioteca de los muertos hemos recopilado los restos de aquellos que ignoraron las advertencias, y no queremos que tu rastro digital termine en el mismo estante de datos perdidos. Hay una regla de oro en el folclore universal, una ley no escrita que ha sobrevivido desde las estepas de Siberia hasta los rascacielos de cristal de hoy. Si ves a tu doppelganger, no le hables, no lo toques y, sobre todo, bajo ninguna circunstancia, dejes que te vea a los ojos. El contacto visual con tu doble no es un intercambio de miradas,
es el momento en que la simulación decide cuál de las dos versiones es la redundante. Es el colapso de tu identidad en un solo punto, y te aseguro que la entidad que tienes enfrente tiene mucha más hambre de existir que tú. ¿Por qué es tan peligroso mirar a los ojos a tu reflejo de carne? Los antiguos decían que los ojos son las ventanas del alma, pero en el caso de un doppelganger, son puertas de un solo sentido. Al fijar tu mirada en las pupilas de tu doble, estás permitiendo que el eco acceda a la totalidad de tu base de datos emocional. En ese microsegundo de contacto, la entidad absorbe tus recuerdos de la infancia, el nombre de tu primer amor, el código de tu tarjeta de crédito y el olor de la lluvia en tu jardín. No está tratando de conocerte, está tratando de ser tú con más precisión que tú mismo. Los testigos que han sobrevivido a un contacto visual cercano describen que los ojos del doble no tienen profundidad, son como pantallas negras que proyectan tu propia vida de vuelta hacia ti, pero con una frialdad que te drena la voluntad de vivir. Si lo ves en el pasillo, mantén la vista en el suelo. Si lo ves a través de una ventana, cierra las cortinas y mirar atrás. El tacto es igualmente letal. Tocar a un doppelganger es como tocar un cable de alta tensión que transporta estática existencial. La fricción entre dos versiones de la misma materia genera una paradoja de contacto. Hay informes de personas que, en un arrebato de pánico o curiosidad, intentaron agarrar a su doble, solo para ver cómo su propia mano empezaba a volverse translúcida, mientras el doble ganaba color y peso. El doppelganger es un vacío de información que se llena con tu materia. Es un depredador de unicidad. La regla de oro existe porque la naturaleza aborrece la redundancia. Si dos archivos idénticos ocupan el mismo espacio, el sistema borrará el que tenga la firma digital más débil. Y después de una vida de dudas y miedos humanos, tu firma es mucho más débil que la determinación absoluta de un ente que solo quiere ocupar tu lugar. Hay un fenómeno específico llamado el efecto de la invitación. Si hablas con él, si le preguntas ¿quién eres?, le estás dando permiso para integrarse en tu narrativa. Al reconocerlo como un interlocutor, estás aceptando que él tiene derecho a existir en tu mundo. En la biblioteca, guardamos el testimonio de una mujer que intentó razonar con su doble en un espejo de hotel. Empezó con una pregunta y terminó en un hospital psiquiátrico, gritando que ella era la copia y que la otra se había ido con su esposo y sus hijos. Lo peor es que, cuando la policía revisó las cámaras de seguridad del hotel, solo se veía a una mujer hablando sola, pero las cerraduras de la habitación se abrieron desde adentro por alguien que la cámara no pudo registrar. El doppelganger no necesita vencerte en una pelea física, solo necesita que tú aceptes la posibilidad de que él sea el real. Revisa tu reflejo ahora mismo. Pero hazlo rápido, no te quedes mirando las pupilas más de lo necesario. La paranoia es tu única armadura. Si sientes que alguien está parado justo detrás de ti mientras escuchas esto, no gires la cabeza. Podría ser el momento en que la regla de oro sea puesta a prueba. Prepárate, porque tras entender las leyes del contacto, vamos a enfrentar la pregunta final, la más aterradora de todas. Vamos a cuestionar la base misma de tu realidad. ¿Y si tú no eres el original? ¿Y si el verdadero está tratando de encontrarte para recuperar el lugar que tú le robaste hace años? El cierre de ¿quién es el original? Está cargando, y el espejo acaba de empezar a agrietarse. Hemos llegado al final del pasillo. Hemos analizado el mito, los casos históricos y las fallas en la matriz que pueblan nuestros foros modernos. Te hemos dado reglas para sobrevivir, te hemos advertido sobre el contacto visual y te hemos pedido que desconfíes de tu propio reflejo. Pero en la biblioteca de los muertos, la pregunta más aterradora no es qué hacer si encuentras a tu doble. La pregunta que realmente debería quitarte el sueño es, ¿qué te hace creer, con tanta arrogancia, que tú eres el original? ¿Qué garantía tienes de que no eres tú la copia, el eco, el archivo temporal que fue creado para ocupar un espacio vacío mientras el verdadero tú está tratando desesperadamente de recuperar su lugar? En este juego de espejos, la identidad es una moneda que siempre tiene dos caras, y tú podrías ser la que está a punto de ser borrada de la circulación. Piensa en tus recuerdos. Esas imágenes borrosas de tu infancia, ese primer dolor, esa cicatriz en tu rodilla. ¿Son tuyos realmente o son solo datos cargados en tu memoria RAM biológica para que tu comportamiento sea coherente? Los doppelgangers no siempre aparecen de la nada, a veces, simplemente se despiertan. La teoría de la inversión de la identidad sugiere que lo que llamamos nuestro doble es, en realidad, el propietario legítimo de nuestra vida, alguien que fue desplazado hacia una dimensión de sombra por un error de la realidad. Tú podrías ser el usurpador, el parásito que logró cruzar el umbral y que ahora vive una vida que no le pertenece, habitando una casa que no construyó y amando a una familia que no es la suya. El frío que sientes cuando ves a tu doble no es miedo a un extraño,
es el pavor instintivo de ser descubierto por el dueñño de la casa. Si alguna vez has sentido una sensación de extrañeza al pronunciar tu propio nombre, o si te has quedado mirando un objeto familiar preguntándote qué es, podrías estar experimentando una desincronización de origen. Los dobles que aparecen en los pasillos, los que son vistos por nuestras familias en dos lugares a la vez, son a menudo intentos de la realidad por corregir un error. El sistema intenta reinstalar la versión original, y tú, la copia que se cree real, eres el obstáculo. En la biblioteca guardamos testimonios de personas que, tras ver a su doble, empezaron a olvidar detalles básicos de su vida. El nombre de sus padres, su dirección, su fecha de nacimiento, como si el doppelganger estuviera borrando los archivos del disco duro original para reescribirlo sobre sí mismo. No es un encuentro general, es un proceso de sobreescritura de identidad. ¿Y si el doble no es un presagio de muerte, sino un presagio de reemplazo? En el momento en que permites que el otro entre en tu campo visual, el intercambio comienza. La fatiga que sentía Emily Sage no era cansancio, era su esencia siendo transferida al receptáculo más nítido. Al final de la historia, la copia es la que se queda con el trabajo, la que se queda con la familia y la que sigue caminando bajo el sol, mientras el original, o lo que queda de él, se convierte en la sombra que acecha en los pasillos de otros. Esta noche, cuando te mires al espejo antes de dormir, no busques imperfecciones en tu piel, busca una chispa de reconocimiento en tus propios ojos. Pregúntate si la persona que te devuelve la mirada te reconoce como su dueño o como un impostor que ha tenido demasiada suerte. La biblioteca cierra este expediente, pero tu puerta sigue sin estar bajo llave. La unicidad es una ilusión óptica de la conciencia. Somos legión, fragmentados en 1000 versiones de nosotros mismos que esperan en los pliegues de la realidad. Si escuchas pasos en tu casa y sabes que estás solo, no entres en pánico. Quizás solo sea el verdadero dueño de tu vida regresando de un largo viaje, listo para pedirte que le devuelvas el rostro. Buenas noches, y trata de no dormirte. No querrías que el intercambio ocurriera mientras tienes los ojos cerrados. Porque para cuando despiertes, podría ser tú quien esté mirando desde el otro lado del espejo, gritando sin voz mientras alguien con tu misma cara apaga la luz.